118. Gracias al pastor Daniel, a los líderes de la iglesia, a la congregación local en general, por permitirnos estar acá y tener este gran privilegio y responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Amén. Es una gran bendición el que me permitan predicar la palabra de Dios, y el que ustedes presten sus oídos, su tiempo, su atención para escuchar la voz de Dios a través de cada uno de nosotros que Dios nos ha llamado a predicar la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Lo tenemos. Salmo 118. Si alguno que tiene ahí a la par no tiene la Biblia, compártala. Compartamos la escritura. Amén. Con alguno que tenga ahí a la par que no tiene algo allí, la Biblia, para leerla. Dice en el verso 7: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Dice el verso 8: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Gracias, Señor, en esta noche. Espíritu Santo, danos, Señor, ese espíritu de revelación, de sabiduría, de poder, de unción, de ciencia. Señor, que los dones de tu Espíritu Santo fluyan para la gloria de tu nombre, para la edificación de la iglesia, para la salvación de las almas. En tu nombre, Señor, da victoria esta noche. Con poder rompe cadenas, destruya todo argumento contrario, desbarate todo plan del enemigo, y que cada alma sea libre y que los amigos se salven hoy. Que tu Espíritu Santo los redarguya y que, Señor, hoy salgan de aquí con el perdón, con la vida eterna, con la salvación tuya en sus vidas. Y que, Señor, en medio de nosotros tú hagas milagros, señales, maravillas. Señor, que a través de la fe en cada uno tu poder se mueva, Señor, haciendo grandes proezas. Padre, yo soy tu hijo, soy tu siervo, y la gloria es tuya. Estoy aquí en tu nombre, sujeto a tu poder, a tu espíritu, a tu palabra, Señor, para que se haga con mi vida, en mi vida y a través de mi vida tu voluntad. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden darle una ofrenda de palmas al Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Qué bendición. El pastor empezó este servicio dándonos el saludo, la bienvenida, pero también recordando lo que ha sido un poco, o resumiendo ciertas etapas, experiencias de estos 8 años que Dios les ha permitido caminar en la obra del Señor como iglesia, como congregación. Y se recuerdan varias cosas. Dentro de ellas sé que se mencionaron algunas que, hermanos, son impactantes, de bendición para nosotros, como recordar, hermanos, los hermanos cómo fueron agregándose o han sido de bendición en la iglesia. Pero también, hermanos, no se mencionó porque no es para eso esta celebración. No vale la pena tal vez recordar, pero han habido momentos difíciles. No es que no hayan habido dificultades, no es que no hayan habido adversidades, sino que, hermanos, nosotros siempre ponemos la mira en Dios y en lo que Él hace, cómo nos saca adelante. El mejor testimonio es estar de pie, no porque no hayan habido problemas, sino es porque Dios está con nosotros. Si estamos de pie, eso testifica que solo hay una razón y una manera de que una iglesia esté firme, es que Dios esté con ese pueblo.
Es que Dios esté con ese pastor. Es que Dios esté con ese ministerio. Es que Dios esté con esa congregación. Aleluya. Celebrar esto no es porque el enemigo no haya querido derribar y detener la obra. No, si ganas le han sobrado. El asunto es que siempre que el enemigo se levanta, hay un muro de protección divina. Aleluya. Hay una cobertura de Dios alrededor de nosotros, de la iglesia, del ministerio. Aleluya. Y eso, hermano, nos hace estar confiados. Eso nos hace vivir seguros y servirle a Dios con confianza. Alabado sea su nombre para siempre. Hoy queremos precisamente hablar del tema confiados en Dios. Confiados en Dios. Ese debe de ser nuestro objetivo en la vida. Depender de Dios, confiando en Él, confiados en que Él está con nosotros, en que Él pelea nuestras batallas, en que Él nos ayuda para seguir hacia adelante. Quiero decirles también que es muy importante para nosotros tener bien en claro en quién está confiando cada uno de nosotros, en quién estamos fundados, porque de eso depende nuestro éxito y nuestra victoria. Oiga eso, el fundamento de nosotros, hermanos, es lo que determinará nuestra existencia o el perseverar en el tiempo, en la obra del Señor y en la vida espiritual. La palabra confianza, hermanos, tiene como sinónimo apoyarse en algo o en alguien. Cuando usted tiene confianza, usted se apoya ahí. ¿Y qué es apoyarse en algo? ¿Cuándo se necesita apoyarse en algo? ¿En qué circunstancias de la vida es que se necesita sostenerse en algo? Porque apoyarse en algo es, como dije, por la confianza de que eso es suficiente para sostenerme. Cuando usted se para en algo, usted va a confiar que eso lo puede sostener. Y allí se para, allí se detiene, se apoya, porque eso está garantizado, seguro de que lo va a sostener. Entonces es importante entender estos puntos de lo que yo voy a tratar de hacer como introducción para comprender mi mensaje en esta noche. Confianza es sinónimo de apoyo, apoyarse en algo o en alguien. Pero también la palabra apoyo tiene otros derivados y significados que van juntos con la confianza. Confianza o apoyo es protección. Cuando usted confía o se apoya en alguien, es porque eso le da protección. Apoyarse en alguien, hermanos, es auxilio. Cuando confiamos, es porque ese alguien nos puede auxiliar. Estamos seguros de eso. Confianza también es favor. Apoyarse también es ayuda, es amparo, es socorro, es defensa. Todo eso lo necesita cada uno de nosotros, los seres humanos. Todo eso lo necesita cada uno de nosotros. Este edificio está apoyado en unas bases que lo sostienen firme. Pero usted no las ve. Pero el edificio está apoyado, sostenido, sustentado, descansa en un fundamento que lo hace estar firme para que el edificio no caiga. A Dios no lo vemos,
pero Él sostiene la iglesia, sostiene tu vida y sostiene mi vida. Aunque no lo veas, aunque tú ahora no ves el fundamento de este edificio, pero no por eso no deja de existir o de ser real. En la vida del hombre, en la vida del ser humano, hermanos, debemos de descansar, apoyarnos o confiar en Dios. Si esta iglesia ha llegado a este año número 8 de aniversario, es porque ha estado apoyada en Dios, confiando en Dios. Alabado sea Dios. El Salmo 34:22 dice: no serán condenados cuantos en Él confían. Oiga claramente, amigo que estás aquí, no serán condenados cuantos en Él confían. O sea, los que en Él se apoyan, los que reposan sobre de Él. Aleluya. Si nuestra casa, nuestro edificio espiritual está fundado en esa base del evangelio y de la palabra de Dios, que es Cristo mismo, estamos seguros. Esto me lleva a la historia de la palabra que dice que habían dos hombres. Uno edificó en la arena y otro edificó sobre la roca, pero que ambos tuvieron resultados diferentes al final de una prueba que les llegó a los dos igualmente. Y dice que una de las casas quedó en pie cuando le azotó la tempestad, pero la otra fue derribada cuando le azotó la misma tempestad. Una quedó en pie, otra cayó y fue derribada. ¿Cuál es la diferencia que hallamos cuando estudiamos eso en la Biblia? Era en que estaban apoyadas, en que estaban sostenidas, en que estaban fundadas, o en quién o en qué estaba la confianza de esa casa sostenida. Alabado sea Dios. Si hasta este día Dios nos ha sostenido, ese fundamento debe de seguir firme. Alabado Dios, allí seguirá sustentada esta casa, este proyecto, este ministerio, esta congregación, en el Dios que nos ha sostenido hasta hoy. Hay garantía de Dios. Hay, hermanos, cada día más podemos y debemos confiar que Dios es el que nos sostiene y nos da la victoria. No serán condenados cuantos en Él confían. Y confianza es apoyarse, sostenerse. Que podamos edificar en la obra de Jesús, en el sacrificio de la cruz, en la sangre del Cordero, en la obra que Él hizo por nosotros para perdonar nuestros pecados. Que nuestra vida esté edificada en el sacrificio del madero, que es nuestro Señor Jesucristo. No hay condenación cuando decimos: Dios, aquí voy a edificar sobre tus sacrificios o tu sangre. Y la Biblia dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20 nos habla de eso. Edifiquen en ese lugar. Apóyense allí, sosténganse allí, confíen en ellos, que ellos lo sostendrá firmemente en el nombre de Jesús. Todo aquel que está aquí y no tiene salvación, dice que el que confía en Dios no será condenado. Y el Señor Jesucristo vino a este mundo solo con una meta y objetivo: salvar a toda la humanidad.
Para Él no es sorpresa el estilo de vida que el hombre tiene. Él lo sabe todo, Él conoce todo. Desde antes que el hombre existiera, Él sabía la maldad que iba a hacer cada ser humano, pero a Él no le importó. Precisamente eso fue lo que lo motivó en decir: los voy a ir a rescatar, porque si no se van a condenar todos. Aleluya. Porque sin Cristo ninguno se puede salvar. No hay salvación afuera de Jesús de Nazaret. Él vino a salvarnos, Él vino a rescatarnos. Él no crea. Cualquiera de los amigos puede decir: es que nadie sabe lo que yo hago. Jesús lo sabe, y aún así Él vino a morir por ti y por mí. Aleluya. Antes de que yo naciera, antes de que yo existiera y cometiera pecado, Él me amó y me perdonó. Él te amó y te perdonó. Aleluya. En la cruz del Calvario Él exclamó diciendo: no les tomes en cuenta este pecado, Padre. Él vino para perdonar, Él vino para salvar. Aleluya. Él quiere que tú edifiques tu vida en Él. Porque el ser humano, aleluya, sin Cristo edifica en cualquier cosa. Por eso es que la vida del hombre sin Dios no es estable, firme, persistente. Todo es lucha y batalla de arreglar una cosa y se derriba otra. Se compone una cosa y se destruye la otra. No es sostenible en el tiempo, porque edificamos en cosas falsas, en arenas movedizas, en cosas vacías. Alabado sea Dios. Pero el que edifica en Jesús, Él permanece firme. Esa casa no se mueve. Las cosas que tú haces persisten en el tiempo. 8 años que ha persistido esta obra y no ha caído, porque la sostiene Dios, porque la sostiene el Espíritu Santo. Así es tu vida, así es mi vida. Gloria sea a Dios. 20 años de servirle a Dios tengo yo, amén, y es porque Él me ha sustentado todos los días de mi vida. Aleluya. No he caído porque Él me sostiene, no porque yo soy hábil, bueno, inteligente o capaz. Es que Él me sostiene. Por eso es que, hermanos, mi casa sigue firme, sigue de pie, porque Él me sostiene y mis fundamentos están en Cristo Jesús el Señor. Alabado sea Dios. El Salmo 56:3 también dice: en el día que yo temo, yo en ti confío. En el día que yo tengo miedo, en el día que tengo amenaza, que hay peligro, que pienso o que siento como humano que todo se derriba, que todo se viene abajo, en el día de mi mayor miedo, yo en ti confío. Por eso el tema es confiando en Dios. Alabado sea el Señor. Hubo un rey que se llamaba Asa, que en un momento muy difícil de su reinado, en sus comienzos como rey, fue afrentado por un ejército de enemigos de los reyes de las naciones vecinas de Israel. Y Asa reconoció que él no tenía la capacidad, su nación, su ejército, para poder vencer a aquellos enemigos más numerosos y fuertes que él. Pero en su adversidad, en su momento difícil, en su situación que no tenía salida para él, que no había opción, era de vida o de muerte. Solo habían 2 caminos. Uno era enfrentarse a ellos en su capacidad y ser derrotado por los enemigos, o confiar en Dios, rendirse a Dios, entregarse a Dios, humillarse
a Dios para que Dios fuera su apoyo, la protección de lo que le dije al principio que significa la palabra apoyarse, para que Dios fuera su auxilio, para que Dios fuera su favor, para que Dios fuera su ayuda, para que Dios fuera su amparo, para que Dios fuera su socorro, para que Dios fuera su defensa. Gloria a Dios. Y en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 14 y en el verso 10 al 12, a este rey Asa habló en la presencia del Señor. Aleluya. Y le dijo: Dios, no tenemos nosotros la fuerza, no existe en nosotros la capacidad para enfrentarnos al enemigo que tenemos por delante. Y es que nosotros tenemos que entender que nosotros no somos como las películas de los superhéroes. Eso no existe en la vida real. Si usted y yo fuéramos como lo describen esas películas, no hubiera necesidad de que el Cristo de la gloria hiciera lo que hizo, porque entonces nosotros hubiésemos sido suficientemente capaces para arreglar las adversidades y vencer toda situación difícil que el enemigo levanta contra nosotros. Pero hay que ser suficientemente humilde para reconocer que necesitamos ayuda. Pero el ser humano tiene un orgullo que es el pecado número uno con el que Satanás se rebeló contra Dios. Aleluya. Y el ser humano no quiere reconocer que es débil, se avergüenza, se quiere mostrar suficiente, capaz. Desde chiquiticos, cuando el niño está aprendiendo a caminar y a hacer sus cosas, y usted quiere ayudarle a amarrarse sus zapatos, él no quiere, dice: yo puedo, yo puedo, yo puedo. No, no los toques, yo puedo. Y no puede nada. Hasta que se da por vencido y se queda llorando que no lo puede hacer, y hay que amarrárselos. Pero desde chiquito venimos con eso y no podemos nada. Crecemos, pero esas cosas siguen adentro de nosotros. Solo que ahora las ocultamos. Nos volvemos expertos en apariencias, en presentarnos delante de la gente como gente capaz, hermano, como que no tenemos necesidad, como que somos sin sentimientos, nada nos aflige, nada nos abate, como que fuéramos Rambo. No, hermano, eso es la película, eso no es verdad. Rambo se enfrentaba a todo un ejército de los chinos y los derribaba a todos. Pero no existe tal cosa. Aquí el héroe de nosotros se llama Jesús de Nazaret. Él nunca ha perdido una batalla. Él venció la muerte, se enfrentó cara a cara a la misma muerte y le dijo: ¿dónde está, muerte, tu victoria, oh sepulcro? ¿Dónde está tu poder? Y Jesús le dijo: sorbides la muerte. No lo pudo detener. En la cruz del Calvario exhibió públicamente todos los principados y potestades al diablo mismo. Y dice la Biblia en Colosenses: triunfó sobre de ellos en la cruz. Nuestro Cristo sí es poderoso. Todo lo que Él quiere lo hace, dice el Salmo 116. Todo lo que Él quiere lo hace. No hay quien lo detenga. Pero nosotros no. Nosotros necesitamos de su poder. Confiar en Él, apoyarnos en Él. Todos aquellos que se han apoyado en Dios, la Biblia dice, no son avergonzados. ¿Cuántos en Él confían? Alabado sea Dios. Apóyate en Dios. Hasta le dijo Dios: solo tú nos puedes ayudar para poder vencer al enemigo que se ha levantado contra nosotros.
y le clamó a Dios. Y Dios le habló a través de un profeta y le dijo: no les tengas miedo, ve y enfréntalos, porque yo voy a pelear y los voy a destruir a todos. Y fue a la batalla, pero iba confiando solo en Dios, solo en la palabra de Dios. Cuando se le reveló a través del profeta, ellos no iban confiando en su fuerza, sus armas, sus habilidades, o porque yo soy el rey. Iban confiando solo en Dios. Resultado de aquel enfrentamiento es que todos los enemigos fueron destruidos por el poder de Dios. Y Asa prevaleció porque se apoyó en Jehová de los ejércitos, porque confió en Dios. El pastor, los líderes de esta iglesia, todos los hermanos, y hasta este día, la confianza en Dios ha sido el resultado de celebrar 8 años en el tiempo. No se puede cambiar esa fe, esa convicción o esa dependencia de Dios. Está más que comprobado que no podemos dejar de depender de Dios. Hay que seguir más en este camino. Aunque vengan ataques, aunque vengan vientos contrarios, opiniones, críticas, señalamientos, estamos firmes en Jehová. Y hasta que Dios nos diga lo contrario, nosotros seguiremos en lo que Dios nos dice que hagamos. ¿Por qué hemos de cambiar la dependencia de Dios? Podremos cometer errores, pues por eso es que necesitamos al que no comete errores. Podremos gustar en lo que decidimos o no a alguien, pero como no depende de los gustos, de las decisiones humanas, sino de en quién está fundado lo que hacemos, en quién estamos apoyados. Por eso el salmista dijo: Jehová está con nosotros entre los que nos defienden. ¿Qué puede hacerme el hombre? Aleluya. Cuando se levantaron mis enemigos contra mí para comer mis carnes, dice en otra parte el salmo, ellos tropezaron y cayeron. Dios está con nosotros. En Él está sustentada nuestra fe. Amigo que estás aquí, vieras qué feliz, qué seguridad se siente saber que dependemos de Él y de su fuerza, y que hay garantía de que Él nunca ha perdido una batalla, y con nosotros tampoco va a ser la excepción, porque en Cristo hay victoria. A su nombre. Oh, pero hay que tener cuidado. Y aquí donde viene la exhortación, porque hasta ahora ha sido ánimo, motivación de fe para nosotros el mensaje. Pero sucede que en un momento después, años después, el mismo rey Asa, que no pudo ir a la guerra solo, sino con la confianza en Dios para que Dios le diera victoria. Hermanos, se hizo otra confabulación de ejércitos contra él años después. El mismo rey. Pero al ir a la historia, en el capítulo, en el segundo de Crónicas 16, nos dice que este ejército era más grande, era más pequeño en número. El otro que venció primero era aún más grande. Y al ver la amenaza, el rey comete una locura. Es allí donde tenemos que parar nuestros oídos y estar alerta, porque podemos cometer una locura.
Y en esta ocasión el rey, en vez de hacer lo que hizo primero que le había funcionado, pidió ayuda y alianza con otro rey de otra nación, con otro ser humano y otro ejército terrenal. No se fue de rodillas a pedirle a Dios: Señor, tampoco contra este ejército podemos nosotros solos. No le clamó diciendo: Dios, en ti nos apoyamos y en ti confiamos, que solo tú nos puedes defender. Porque a veces el ser humano cambia. Nosotros como cristianos hemos experimentado, cada uno de nosotros, distintas etapas y temporadas en la vida. Como en el principio él no tenía amigos, reyes, alianzas humanas, no había opción, solo tenía a Dios. Tuvo que apegarse a Dios. Pero la prueba es cuando tienes más opciones vacías, pero las hay para el ser humano. El ser humano es uno cuando no tiene dinero, pero es otro cuando ha sido prosperado. El ser humano es uno cuando recién ha llegado a este país, pero es otro cuando tiene 5 y 10 años y se cree que es dueño de la nación y que se las puede todas y que no necesita ayuda de nadie. Pero cuando no había opción, llegamos, éramos los más humildes y los más agradecidos y necesitábamos de todos y tratábamos de estar en paz con todos porque todos nos podían ayudar. Pero ya después no, hasta los mismos que nos ayudaron para estar aquí, de repente algo no nos gustó y lo mandamos a la calle. Hasta estaba recién ascendido al trono y se apoyó en Dios. Pero al pasar los años él pensó que ya era asunto de política y de saber cómo hacer aquellas cosas. Y en el momento difícil ya no corrió a Dios. Cuando estamos enfermos y no tenemos para pagar el médico, vamos de rodillas ante Dios. Pero cuando tenemos la facilidad del médico, nos vamos para el hospital y ya no confiamos en Dios como antes. Y no es que esté malo que te vayas para el hospital, no me malentienda. Estoy hablando de la fe y de la confianza. ¿En quién confiamos más? Alabado sea el nombre de Jesús. Y hizo alianza con otro rey y se fue a la guerra y se fue a la batalla. Y en esas historias, que no las leo porque son muy extensas para leerlas todas, no nos da el tiempo, pero yo lo estoy resumiendo lo que pasó. Encontramos textualmente en la Biblia que dice que Dios se enojó mucho contra el rey Asa. Locamente has hecho, rey. La confabulación de naciones del ejército primero que vino contra ti no era mayor y más grande que el que ahora ibas a enfrentar, y con todo y eso confiaste en mí y yo te di la victoria y los derrotaste siendo más grandes que los que ahora estás enfrentando. ¿Por qué no confiaste en Dios, sino que te apoyaste en el rey de esta nación? Eso no le agradó a Dios. Y eso tuvo que pagar sus consecuencias el rey, pero lo tuvo que enmendar. Eso es lo bueno, que se enmendó a tiempo. ¿En quién estamos confiando? ¿En quién estamos confiando? En ese salmo que leímos nos dice en el 118, perdón, y en el verso número 6: Jehová está conmigo,
No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Oiga lo que está declarando. Dios es mi apoyo. En Él está mi confianza. Y eso me elimina los temores de los peligros y las amenazas que puedan tender contra mi vida. Es que servirle a Dios es, hermanos, lo mejor. Es estar seguro. No solo en la tierra. Estoy hablando mayormente la seguridad de la vida eterna, del cielo, del perdón, de la salvación. No tenemos por qué vivir derrotados, llorándole al enemigo, suplicándole a veces al diablo, mendigándole, cuando tenemos a un Dios tan grande y poderoso, aleluya, que nos puede dar todo. Gloria al nombre del Señor. Humillados, queriendo pedirle: no me castigues mucho, ten piedad de mí, que no sufra mucho. Con el enemigo queriendo resolver los asuntos de la vida, cuando tenemos a un Dios tan grande y poderoso. Es mejor pedirle y humillarnos ante Dios que estar humillados ante el enemigo, ante la adversidad. Aleluya, porque el enemigo te humilla a la fuerza, pero servirle a Dios es voluntario. Y es mejor decidir voluntariamente humillarnos y pedirle la ayuda a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Jehová está conmigo. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Él es el que me ayuda. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Para terminar este mensaje, vamos a ir a 2 de Crónicas 32. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 32. Te alabamos, Dios. En el capítulo 32 del segundo libro de las Crónicas, les voy a poner en contexto más o menos lo que estaba pasando, para hacer corta la historia y no leerla toda. Por favor, présteme atención para llegar a los versos que vamos a leer. Ezequías es rey de Judá. El reino de Israel, llamado reino del norte, que se habían dividido de un solo reino, se habían hecho dos reinos en Israel. Uno tomó el nombre reino del norte o reino de Israel, el otro se llamaba reino del sur o el reino de Judá. Ezequías es rey del reino del sur, del reino de Judá. En el reino del norte había pasado algo, y es que había salido en campaña el rey Aquís, el rey de los asirios. No era Aquís. Aleluya. Aquí le encuentro el nombre, Sennacherib. El rey Sennacherib salió de campaña, rey de Asiria. Había arrasado con cuanto pueblo, nación se le había puesto por delante. Los conquistaba toditos. Dentro de eso había exterminado, había sometido al reino del norte, al reino de Israel, este rey. Pero dijo: no es suficiente, ahora vamos por el reino de Judá, el reino del sur. Lo vamos a someter también. Y lo sitió. Sitió la ciudad, sitió a Jerusalén. Y en ese caso mandó amenazas al rey Ezequías y a todo el pueblo.
cartas, embajadores que llevaban mensajes para que la nación pusiera presión al rey y que abriera las puertas de la ciudad para ellos tomar todo. Pero el rey Ezequías, cuando vio eso, se apoyó en Jehová. Cuando le llevaron las cartas de las amenazas del rey Sennacherib, dice que Ezequías fue a la casa de Jehová y le llevó las cartas delante del altar de Dios. Y le dijo: Jehová, mira las amenazas del rey de Asiria. ¿No lo juzgarás tú? Porque ha blasfemado contra ti. Porque en esas cartas le decía: todos los reinos yo los he conquistado y ninguno ha quedado en pie en este territorio. ¿Y quién es el Dios en el que tú te apoyas para que digas que no te voy a conquistar? Los dioses de todas estas naciones no me han podido detener. Y en esta ocasión tampoco Jehová me va a detener. Pero Ezequías no escuchó la voz del enemigo. Ezequías se aferró a la confianza, a la fe, y corrió a Dios confiando en que Él sí podía librarlo. Porque había una gran diferencia: que los dioses de las otras naciones eran dioses de madera, de yeso, sin poder, sin vida y sin fuerza. Pero el rey de Ezequías es el rey creador del cielo y de la tierra, del universo. El Dios de Israel, el Dios de Judá, el Dios de la iglesia, el Dios tuyo, el Dios mío. No hay otro como Él. Podrá la gente decir cosas, querer desacreditar la grandeza y el poder de Dios, pero mi fe sigue firme en Él. No importa lo que digan de Él, no importa si lo menosprecian o tratan de usar la Biblia para menospreciar el poder de Dios. Yo sé que Él es el más grande, que Él es el Dios todopoderoso, que Él es el fuerte de los fuertes. Y eso fue lo que Ezequías hizo, y se apoyó en Dios. Y en el verso número 7, en el 32:7, Ezequías le habla al pueblo y les dice: esforzaos y animaos, no temáis ni tengas miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, o sea, la fuerza humana, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Hay un Dios que quiere pelear tus batallas. Amigo, no tienes por qué seguir peleando tus batallas solo. El pastor hablaba de estar arriba en el ring, ¿no? Y eso es básicamente lo que yo quiero poner como ejemplo hoy. Dios está desde allá abajo diciendo: súbeme a mí, súbeme a mí,
Porque ve que el diablo te está golpeando, te tumba al piso, te noquea. Y tú te levantas y dices, no, yo todavía puedo. Y Dios dice, tira la toalla y déjame entrar a mí. Tienes que entender que tú no puedes. Yo sí lo puedo derrotar a él. Yo sí lo puedo vencer al enemigo. Déjame subir al ring por ti. Y eso es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Se subió al ring por nosotros y se enfrentó a la muerte, al diablo y a los demonios. Y mira el resultado. Cristo vive para siempre y le ha dado vida eterna a todo aquel que en él cree y se arrepiente de su pecado. Tiene que por favor llegar un momento de decir, ya basta de mi vida, ¿qué estoy haciendo? Intentándolo solo y todo el tiempo fracaso, me levanto y vuelvo a caer. Y Dios desde allá diciendo, yo soy tu ayuda. Desde el cielo fue enviado para librarte, para ayudarte. Tú no estás solo, no estás sola. No tienes por qué someterte a vivir, a entregarte a la derrota y al dolor que el enemigo quiere infringir en tu vida. Ese tiempo terminó. Desde que Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario, nos hace el llamado y la invitación. Yo soy tu ayuda y yo peleo tus batallas. Lo que tú no puedes vencer, Él te puede ayudar si confías en Él con todo tu corazón. Eso que tú has querido apartarte, dejar de vivir de esa manera y no puedes. Dios te dice, yo sí puedo pelear tu batalla. Mira que no es ni siquiera mi batalla, es la tuya que yo quiero pelear. Es lo que Él está diciendo. Dios está con nosotros para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. La gente a veces tiene un mal concepto de Dios y creen que Dios quiere llamarlos o vino a este mundo para hacerles más dura la vida y reglas y prohibiciones y un montón de cosas, y vemos a Dios como el enemigo. Y la gente dice, no, yo de por sí tengo muchos problemas como para meterme a un problema más, una carga más con eso de ser evangélico. Y bien que le da resultado ese engaño, esa mentira del diablo en la mente de las personas. Porque muchos se quedan con ese pensamiento y no toman la decisión de confiar en Dios. ¿Qué te ha dado resultado hasta hoy? A ti solo. ¿No te cansas todos los días de querer pelear tú solo las batallas cuando yo tengo a alguien que me dice, tú no tienes por qué enfrentarla solo, yo voy contigo y yo la voy a pelear por ti? Tú solo me adoras, me sirves, te rindes, confías en mí y deja que yo pelee por ti. Y yo cada día me levanto diciéndole, Dios, los retos de este día los voy a enfrentar con tu ayuda. Tú vas conmigo, tú vas adelante, yo no voy solo. Todo lo que se me presente este día lo voy a ganar y vencer porque tú estás conmigo, porque tú eres mi Dios y yo voy contigo en tu nombre y yo sé que Él está conmigo. No tengo por qué vivir solo, enfrentar las cosas solo. Por eso Él dice, vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Él no vino a ponerte más cargas, Él vino a traer descanso. Lo ofrece, lo dice, ¿por qué no lo creemos? Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Eso es porque el yugo se lleva entre dos.
Y Dios dice: yo quiero ir a la par tuya, quiero jalar contigo esta carga, quiero llevarla contigo, vamos a ir juntos a la par. Alabado sea el nombre del Señor. Quizás la mayoría de los que estemos acá no conocemos mucho con respecto a esos ejemplos. Yo tampoco conozco mucho, pero mi papá nos logró enseñar un poco acerca de eso. Y es que la clave es que siempre se pone un buey fuerte entrenado con un buey que está comenzando a llevar el yugo. Esa es la clave para poder hacer que el otro buey sea experto después, porque el mayor le enseña, el experto le enseña. Él es el que va adelante. Y bien se veía que el experto, el buey que era el experto, el fuerte, el que ya estaba experimentado con aquello, hermano, iba adelante y el otro iba atrás. Y entonces la carga la llevaban así, básicamente casi toda la llevaba el otro. Yo lo vi. Vi ese ejemplo y por eso entiendo mejor cuando la Biblia habla de eso, porque yo lo vi. Como en el terreno el ejemplo de la Biblia cobra vida. Él es el que va abriendo brecha, camino. Y el otro se quiere detener a mitad cuesta, pero el grande sabe que si se queda a mitad cuesta no va a poder arrancar con la carga, porque va a ser más difícil si pierde el impulso. Y el que va adelante, el grande, el mayor, hermano, no, aunque el otro se quiere detener, lo jala, y aquel tiene que caminar hasta salir la cuesta. Yo lo vi. Y cuando tú te quieres quedar porque ya no puedes, Jesús dice: no te preocupes que yo te jalo y yo llevo adelante, pero no te puedes quedar a mitad del camino. Tienes que caminar, tienes que avanzar, tienes que seguir adelante, porque vamos a ganar esta batalla. Alabado sea Dios. Qué importante es no llevarla solo la carga, sin tener quien nos levante, quien nos dé fuerza, quien nos ayude. Por eso el Salmo dice: mejor confiar en Jehová que en los hombres. Bendito sea Dios. Con el enemigo está el brazo de carne, con nosotros está el brazo de Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y dice también: y el pueblo tuvo confianza, confiados en Dios. Y el pueblo tuvo confianza. No tienen por qué estar cuestionando cuando el pastor les dice el proyecto, porque él no lo lanza porque él confía en él, es porque él ha confiado en Dios. Pastor, ¿y cuál es la garantía de que lo que vamos a hacer va a salir bien? La fe en que Dios no nos va a dejar ni nos va a desamparar, y que Dios nos va a llevar adelante, porque Él pelea nuestras batallas. En vez de dudar y cuestionar, debe de apoyarse en la fe en Dios, y como este pueblo tener confianza en Dios. El tema es confiados en Dios. No, pero yo no confío en el pastor. Es que usted tiene que confiar en Dios primero para poder confiar en el hombre que Dios ha puesto al frente. Y usted sabe que nosotros los hombres no podemos nada. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nunca ha dependido de nosotros los pastores, nada. Todo ha dependido de Dios. Si usted ha puesto la mirada y la esperanza en que un pastor puede hacer las cosas, está equivocado. Aleluya, lamento decepcionarlo, pero no es así. Dependemos de Dios en todo. Él es quien está con nosotros. Si nosotros estamos de pie es porque Él nos sostiene de pie. Si nosotros vamos adelante, porque Él nos lleva adelante. Y eso significa que nada nos hará retroceder, porque no depende de nosotros, sino de Dios. Por eso, tengamos cuidado, porque el que resiste a la autoridad, a Dios, se opone y resiste, dice Hebreos. Aquí no estamos para hacer oposición, aquí estamos para servir a Dios, porque el que no recoge con Cristo desparrama.
Jesús dijo: el que conmigo no recoge, entonces desparrama. En la iglesia no existe tal cosa de dos grupos, de dos fuerzas. Esto no es política. Esta es la visión del reino. Y si alguien dice yo soy oposición, el único oposición es el diablo, y que el Señor lo reprenda. Y usted y yo no estamos del lado de Satanás, estamos del lado del Cristo de la gloria. Basta de esas locuras. Tal vez aquí no hay, y no lo digo porque lo haya, pero es importante cuando alguien quiera hablarle negativamente de algo de la iglesia, para que usted esté firme y confíe en Jehová y haga la obra de Dios y dependa de Dios. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías. Eso habla de unidad, de respaldo, de confianza en Dios y en aquel hombre que Dios ha puesto al frente. Tuvo confianza en las palabras de Ezequías. Hay gente que dice: no, si Dios no se me aparece en un sueño, una visión, para que me diga lo que el pastor dijo, yo no le voy a creer. No, hermano, aquí no se trata de cuestionar esto. Aquí se trata de tener fe. El incrédulo todo lo cuestiona, pero el de fe todo lo cree. Alabado sea el nombre del Señor. Les termino la historia de lo que es confiar en Dios, como el tema que tenemos, apoyarse en Dios. El rey Ezequías con todo el pueblo resistieron todas las amenazas, los ofrecimientos, ríndanse, y un montón de cosas que le mandaba a decir con los embajadores. Pero el pueblo se agarró de Dios y permaneció firme. Llegada una noche, el ángel de Jehová, o un ángel, visitó el campamento de los asirios del rey Sennacherib. Ezequías dijo: Dios está con nosotros para pelear nuestras batallas. Y el pueblo lo creyó. Y esa noche el campamento que tenía sitiada toda la ciudad fue visitado por un ángel de Dios. Y la Biblia relata que en esa noche el ángel de Dios mató a 170,000 hombres del ejército de Asiria. Solo Sennacherib escapó, pero no de Dios, pero salió huyendo. Porque ¿quién podía detener el ángel de Dios? Y salió para Nínive. Y cuando llegó a Nínive, entró en el templo del dios pagano que ellos servían. Y la Biblia dice que allá lo estaban esperando 2 hijos de él. Y cuando Sennacherib entró en el templo de su dios pagano, los hijos de él, los 2 hijos, entraron y lo acribillaron por la espalda, los 2 hijos, y cayó muerto en el mismo templo del dios falso y pagano. No escapó tampoco del castigo, porque se atrevió a desafiar a Dios. Porque se hizo fuerte y bueno en las entradas de Jerusalén y lo provocó, lo retó. Y no hay quien desafíe y rete a Dios y viva hasta el día de hoy. El diablo se atrevió a desafiarlo. Y ese diablo está vencido y derrotado y condenado. Al diablo no lo tienen que condenar. La Biblia dice que él ya fue condenado.
Así es de que no hay quien se enfrente a Dios y le vaya bien. Por eso es mejor rendirse, entregarnos a Él, humillarnos ante Él. Amemos a Dios. Él es nuestro Padre, nuestro amigo. Él vino a salvarnos. Él nos ofrece el perdón, nos ofrece ayuda, nos extiende su mano. Dice: apóyate en mí, yo peleo tus batallas, yo estoy contigo, yo quiero librarte, yo quiero salvarte, yo quiero ayudarte. En ningún momento Dios es nuestro enemigo. Porque a veces nosotros decimos: ay, no, es que, ¿y si Dios quiere hacerme algo a mí? No, Dios, lo que dice el pastor, Dios podrá ser amigo de algunos, pero de mí no. Mira, si Dios quisiera destruirnos a nosotros, ¿tú crees que le costaría algo? Si Dios en realidad quisiera destrucción para nosotros, ¿le costaría algo a Él quitarnos el aire? Amados, saquémonos esa idea de la cabeza. Si Dios realmente quisiera hacernos daño, ¿tú crees que le costaría a Él? Sí, porque a veces pensamos que Dios está intentando. No, yo como he sido pecador y Dios me le he escapado un montón de veces y he hecho maldades, y a ver cuántas veces Dios ha querido quitarme la vida y no ha podido porque yo me le he escapado. No, hermano, es locura. ¿En qué cabeza cabe tal cosa? Lejos de eso, cada día Dios te extiende su misericordia, porque la Biblia dice: nuevas son cada mañana su misericordia. Y te extiende la mano y te dice: yo soy tu amigo, yo no quiero la muerte, yo no quiero la condenación tuya. Si yo quisiera que ustedes se condenaran, no hubiera venido a morir en la cruz del Calvario por la humanidad. Pero Él vino y murió por toditos. Porque a veces, no, pero es que murió por algunos. No, Él murió por toditos para darnos vida a todos. ¿Qué más queremos? ¿Qué más prueba? ¿Qué más evidencia? Lo que Dios hace por nosotros. Todos los días Él nos ayuda y quiere lo mejor para nosotros. Él es el único que está de nuestro lado. Y no importa quién seas, pero Él quiere salvarte. Y los pecados que hayas hecho, Dios los sabe y los conoce, y aún así murió en la cruz por eso, para perdonarte. Ay, hermano, es que si usted supiera lo que yo he hecho, Dios lo sabe y aún así te ama y quiere perdonarte. Ay, pastor, pero es que mi vida es muy difícil y no hay quien la cambie. Pues precisamente porque solo Dios la puede cambiar. Ni ahí no hay nadie que lo cambie. No hay nada en este mundo que pueda cambiar la vida de un ser humano si no es Dios. Porque el problema del ser humano está en el corazón. El problema del ser humano está en el corazón. Entender eso resuelve muchos problemas en nuestra vida, de estar buscando soluciones por otro lado. Y el corazón solo lo puede cambiar el Señor, porque Él dice: dame tu corazón, hijo mío. Pongámonos de pie en esta noche. Clamemos a Dios, la iglesia, por favor. Y yo quiero hacer este llamado a aquellos amigos que están con nosotros hoy. Jesús está aquí para salvarte.